solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Está con nosotros el licenciado Luis Abinader, que fue el compañero de fórmula de el candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía. El expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader pues fueron los candidatos de la fórmula presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, con la situación institucional que hay en el PRD, quisiéramos saber cuál es la posición de Luis, no la idea que él tiene sobre los acontecimientos, sino cuál es su posición, porque cuando se convocó la comisión política, tengo entendido que usted no fue convocado, Luis. No, lo que pasa es que yo en esa parte, bueno, primero, bienvenido, muchas gracias por recibirme, bienvenido a todos los que nos escuchan, y gracias por invitarme. Me dice Bélgica desde Santiago que le dé un saludo muy especial. Bélgica, mi amiga, muy amiga Bélgica, que voy pronto a Santiago. Ok. A su programa y a su casa. Ay, qué bueno. Mira, lo que pasa es que yo no soy miembro de la comisión política. Y entonces en esa parte mucha gente decía que porque yo no estaba. ¿Usted no es miembro de la comisión política? No. Después en la nueva lista que se hizo no quedó incluido. No quedé incluido, no. Entonces, no soy, y por eso mucha gente decía que yo no estaba acudiendo, y esa era la razón. Pero mira, mi posición, y lo he dicho desde un principio, sobre el asunto del partido, nosotros tenemos que llegar a algún nivel de acuerdo. Tenemos que llegar. Yo incluso hablé con Agripino Núñez para que también intercediera, porque quedan pocos árbitros en el PRD. Entonces, ¿Qué le dijo don Agripino? Sí, que está de acuerdo, Pero se ha avanzado después que hizo el anuncio ya hace como un mes y pico, algo así. Bueno, lo que pasa es que hay un grupo que está también mediando dentro del partido. Entonces quedamos, el monseñor está fuera del país en este momento, quedamos que él se incorporaría con el otro grupo para no tener dos grupos mediando. ¿En el grupo está Nelson Espinal Báez? No, ¿ese es el otro grupo? No, está doña Peggy, Eligio y Neney y el doctor William Hanna. Y se han reunido con el ingeniero Vargas, y se han reunido con el ingeniero Mejía, y se han reunido con nosotros también. Y creo que han avanzado. Entonces la idea es que Monseñor también se incorpore para no tener dos grupos mediando. Pero lo importante es que él está decidido. Claro. O sea, y para cualquier tema donde se necesite algún nivel de credibilidad, que lo tiene Monseñor, bien ganada su credibilidad en la mediación, bueno, pues él está ahí. Y con relación a la convocatoria que hay para hoy, para escoger al vocero del bloque de diputados del PRD, que hay 2 convocatorias, ¿cuál es la posición de Luis Abinader? Mira, eso se va a resolver en su momento. En el momento en que se resuelvan los problemas del partido, se va a resolver. Yo pienso que se debió llegar a algún acuerdo. En esa parte, porque ante la situación de división que hay, había que llegar a algún acuerdo en términos de quizás alguien intermedio en ese momento. Ahora, bueno, ya es un poco tarde en esa parte. Pero eso se ¿Habrán 2 voceros hoy del PRD? Bueno, eso se va a resolver. El PRD, así como se van a resolver esos problemas, se van a resolver los Pero la posición de Abinader, ¿qué debe pasar hoy? María Elena, porque esto debe definirse ya para el 16 de agosto. Permítanme dar una noticia muy trágica, señores. 2 feminicidios más en San Pedro. Ay, caramba. Si un hombre esta mañana fue y mató su querida. Primero mató su concubina y después fue a la casa y mató a su mujer. Que era la mujer primero y después la concubina. No, la concubina primero. Se mató él. Y entonces después mató a su mujer y luego se mató él. Ahí están Manolo Mercedes y Germania Batista Morales. De 27 años tenía la concubina. Y entonces Italia Palacios Rodríguez era la esposa. El hijo había denunciado el día antes que el esposo estaba amenazando con matar a su mamá. Estamos hablando de 2 feminicidios más. Entonces, ¿cuántos sumarían? 109 ya en lo que va de año. Van como 100, sí, 100. A propósito, esto es una guerra, esta es la guerra de los sexos, yo lo he dicho, esto no se para. Yo creo que son 111, si son 111, 2 más. Son 111. A propósito de yo he dicho que es una guerra civil que hay y que está pasando dentro de los hogares de la República Dominicana. No mata uno, no, 2. ¿Y cómo enfrentar esa situación, Luis?
Mira, es que no se han aportado los recursos que tienen que aportarse. El gobierno no ha aportado los recursos. Educación para salvar la generación que viene. Porque eso es parte, pero eso es a largo plazo. Tenemos un problema inmediato. Señores, que pase una emergencia en uno de esos casos y que llamen a un 911, Marielena, que llamen una... ¿Cuándo viene? A los 2 días llega la policía. Yo creo que es una... Claro, no es una sola línea, es una combinación. Al gobierno, o sea, no es mi papel. Pero es solo algo del gobierno. O sea, no, pero por supuesto si se habla de 2.000, 3.000 denuncias, hay 3.000 agentes policiales para custodiar a ese potencial agresor. O sea, Marielena, pero en otros países... No deben involucrarse empresarios, iglesias, escuelas. Por Dios, sí, pero incluso para convocar eso tiene que hacerlo el gobierno, para convocar y hacer una política. Yo creo que nosotros, los niveles de feminicidio que tenemos en este país son mucho mayores en términos per cápita que lo de muchos... creo que estamos en el nivel de mayor feminicidio de Latinoamérica y de los más altos del mundo. Entonces, obviamente, el gobierno tiene una gran responsabilidad en esa parte. Claro, ningún problema solamente es responsabilidad del gobierno. Cualquier problema del país tiene un contenido y una responsabilidad colectiva. Por ejemplo, el tema que decía José de la educación. Claro, por eso es que yo digo que la educación no puede esperar en este país. No puede esperar invertir lo que se debe de invertir en educación. Porque parte de ese problema también viene con el problema de la educación, pero también tú tienes una forma de evitar de evitar esa parte y también de represión de la policía. O sea, cuando dice solución, de prevención y de represión de la policía. Y obviamente los recursos, es bueno que tú hables, Marilena, con la Procuraduría de Género y de prevención de estos problemas. No están los recursos disponibles. O sea, yo creo que eso no es exclusivo de ese tema. Uno habla con el tema de la reforma del sistema penitenciario y también le han faltado recursos. Claro, porque aquí en este país, mientras en los países que se han desarrollado, tiene la parte de la educación, el sector educativo y el sector de seguridad ciudadana, en términos generales, como sectores prioritarios que el gobierno, que son prioridad de cualquier gobierno, son las cenicientas en este gobierno. Son las cenicientas, son donde menos se invierte en proporción con otros sectores. Entonces nosotros en este país tenemos que darle un giro para los problemas fundamentales que hay en la República Dominicana, que son ese de educación para el corto, el mediano y el largo plazo, y de seguridad ciudadana. Señores, un policía no puede seguir ganando un raso de la policía lo que está ganando en este momento. Eso va a continuar, que en cada asalto vamos a ver un miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas. Eso, claro, de que tengan bajo salario, eso o sea, no es una excusa, pero indudablemente contribuye. Entonces yo creo que tenemos que cambiar cuál es la intención, en términos del gobierno, dónde debemos nosotros de invertir los recursos, y en la parte de salud, seguridad ciudadana y educación es donde los gobiernos primero tienen que atender esos temas, Luis, y después atender los otros. Tú planteaste a propósito de educación que el dinero que le corresponde a los partidos políticos este año sea destinado a educación. No, mira lo que pasa en el 2013. En el 2013. Mira, en el 2013 al cambiar la Constitución, ya no tenemos elecciones cada 2 años, sino que tenemos elecciones cada 4 años. Entonces viene, en este caso, el 2013. Y yo he escuchado muchas quejas de personas relacionadas al nuevo gobierno, y tengo que decirlo con razón, sobre la situación financiera que van a heredar. Entonces, incluso hay algunos que incluso han hecho un signo de interrogación de que si se puede cumplir el tema del 4%, un compromiso que Danilo en varias ocasiones ha dicho que lo va a cumplir. Entonces yo creo que cuando nosotros hablamos y cada uno tenemos que poner un esfuerzo, la comunidad política, yo dije, bueno, vamos entonces a la comunidad política también, para que no haya excusas, vamos a poner de su parte y que sea un sacrificio general de todos, para que esa parte de la educación no esté en juego ni esté en duda. Porque esos problemas, como decía José, también de violencia, hasta los problemas de tránsito, todo eso tiene que ver con los niveles educativos que hay en la República Dominicana. Así es. ¿Cuál entiende Luis Abinader que es la magnitud del déficit del que se ha estado hablando, y cómo debe abordarse ese déficit fiscal? Mira, las proyecciones están entre 110 y 124 mil millones. Yo vi unas proyecciones en el CONEP que daba de 124 mil millones. Hay otras proyecciones
Incluso la de los economistas independientes, las proyecciones dan mayores que la del PRD, que la de Arturo Martínez Moya, en términos de lo que sería ese déficit. Ahora, eso es parte de esa... Mira, estamos hablando de un 25% del presupuesto que tenemos en déficit. Un 25% del presupuesto. Y eso tiene que irse la corrección por la vía del gasto público obligatoriamente. No podemos aumentar los impuestos. Si aumentamos los impuestos en este momento, en un nivel que hay, en un momento en que hay cierta contracción económica, incluso puede hasta disminuir los ingresos. Óyeme, tú que eres economista, sí. Y eso ha pasado muchas veces. Tú aumentas los impuestos y disminuyes y hay muchas veces que tú disminuyes los impuestos y aumentas los ingresos. Entonces nosotros tenemos que... A varios países le ha dado resultados eso. En gran ocasión. Bueno, eso era la tesis del Supply Side Economics de Ronald Reagan, con Arthur Laffer, que Arthur Laffer decía en esa parte. Pero bajar los impuestos ampliando la base, ¿no? Sí. Bueno, no necesariamente. Porque lo que pasa es que hay momentos que si tú... hay impuestos que son irracionables. Hay tasas que la administración del cobro te gasta más que lo que ingresa por concepto de ese impuesto. Entonces tú tienes que, eso es parte ya de la reingeniería fiscal y de la reingeniería. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Danilo de un pacto fiscal, porque fíjense, no es una reforma fiscal, es un pacto. Pacto fiscal significa que tiene que controlar los gastos. Correcto. Tiene que controlar los gastos y que se haga que sean los dos lados, ingreso y gasto. Que es en esa parte, porque obviamente lo que él va a heredar. Oye, o sea, ¿tú entiendes que el PRD debe participar en la discusión de ese pacto fiscal? Yo espero que haga Danilo su presentación, hagan sus proyecciones, entonces después nosotros veremos qué hacemos. Pero se está hablando, lo que yo te puedo decir es que no puede ser solo la vía por los impuestos, ni tampoco por la vía del endeudamiento. Nosotros tenemos que agregarle calidad al gasto público, que ahora mismo no lo tiene. Cuando yo escuchaba a José La Luz, que decía que sobre el tema del dispendio que hay, me parecía un compañero del PRD de la campaña que hablaba en ese momento. O sea, te dijeron que tú eres del PRD. Es que ya la campaña pasó. hay que despolitizar el discurso y socializarlo. Ahora. Bueno, pero me alegra. El PRD dice muchas cosas correctas también. También. Sí. una de las posibilidades que se ha estado abordando es que el ITEVIS se coloque en artículos que hoy no tienen ITEVIS y que se baje la tasa, se amplíe la base, mira, yo creo y se siga bajando la evasión. En España hay una estructura de ITEVIS con 3 categorías. Hay un 4 pero hay un 4 pero lo subieron ahora. No, hay un 4 para todo, la base mínima para todo. Pero mira, hay José, un 7 y hay el que subieron fue el de 18 al 21. Lo que tú hablabas antes de este tema, que tú hablabas de la ley de salario, que hay que controlar los gastos, pero eso no tiene que ver con... Yo estoy de acuerdo con esa parte de realmente poner una ley de salario que se ajusta para todos los funcionarios. Una regulación. Y no que venga cualquier funcionario y diga yo voy a ganar tanto, sino que pero sin excepción, por ejemplo, ese personal especializado de impuestos internos o del Banco Central. No, bueno, pero para las leyes están hechas las excepciones, porque hay casos especiales. Que dice que ni siquiera debe haber una excepción. Está bien que un ministro tenga una tarjeta, viene un inversionista, ¿verdad? Pero eso no es ley de salario, no. Eso es parte. Pero cualquier racabaca, hermano, con un grupo de cuero, un restaurante, gastando un paquete de cuarto público. Porque está bien que un representante del Estado, un ministro, una vaina... José, déjame decirte, pero eso no es un problema de la ley de salario. La ley de salario no va a corregir eso. Eso es un problema de control del gobierno. Son las dos cosas, salario y otra cosa. No, eso es de la parte de control del gobierno y principalmente también de el ejemplo que dan los jefes en ese mismo caso, y especialmente el presidente de la República. Y el presidente de la República actual no se ha caracterizado por tener una buena administración. Es que Leonel no gaste nada, Leonel lo que hace lee. Leonel lo que hace leer. Bueno. Pero cuando tú dices el invitado baja la cabeza. Pero señores, por Dios, miren, solamente tú tienes que ver. Bueno, sí. Luis, el libro no para que él compra, en casos personales sí. Yo pienso que él es una persona, que no tiene gastos. Sin embargo, esos son sus gastos personales. Pero solamente tú tienes que estudiar los gastos de la presidencia de la República, por Dios. Explícate, por Dios. Óyeme, los gastos de la presidencia de la República en proporción. Y por eso ahí viene principalmente el estudio del Foro Económico Mundial. Esos gastos de representación de la presidencia son los mayores del mundo, y por eso principalmente ese dato fue que llegó al Foro Económico Mundial a decir que somos el país con la peor calidad del gasto.
Los gastos en términos de representación, en términos generales. Mira, la doctora Cedeño, de los 800 millones de pesos que tiene de asignación, el 70% es en gastos administrativos. En gastos administrativos. El 70%. No, digo, pero perdón, lo presentó ella. Eso no son datos nuestros. Eso lo presentó ella. Pero tú estás seguro, el 70%. Pero que lo presentó, vete a la página electrónica, lo presentó ella, por Dios. Pero cuando estamos hablando de gastos administrativos, ¿qué es un gasto administrativo? No, porque el gasto administrativo tiene un componente de salario, de gasto de representación. Pero ahí no están las obras que ha hecho el despacho. No, el 30% son de subvenciones y de ayudas y de parte. Que yo tengo otra idea sobre eso, pero ya yo pienso que eso, la doctora Cedeño puede tener, y creo que tiene buena intención en hacer esa parte, pero de manera institucional, ella tiene que llamar, si ve que hay un déficit en cualquier sitio y que hay un problema, llamar al Ministerio de Salud Pública, mira, por favor, vaya, resuelve eso. Eso es lo que hacen las primeras damas en todos los lugares, no tener... Si hace eso, no fuera vicepresidente de la República. Bueno, estoy hablando de lo que debería de ser. En este país hay muchas cosas que deberían de ser y no son. En ese aspecto. Entonces yo creo que no es discusión, ni es un tema de la oposición, ni del PRD, ni del gobierno. La calidad del gasto en este país, el del gasto público, es pésimo en todos los órdenes. Luis, tú viviste la campaña electoral en toda su etapa y... Mira, perdón, sí. Para la parte económica, que es un tema que tienen que ver. Hoy, en el presupuesto de este año se está gastando 34 pesos, el 34% del presupuesto se está gastando en servicio de la deuda. El año que viene va a ser de un 42. Y en el 2014, según los vencimientos que hay de las deudas, sería de un 47. O sea, en este sentido, miren, la irresponsabilidad financiera de triplicar la deuda pública de Leonel Fernández es solamente comparable con Buenaventura Báez. Cuando tú estudias la historia de este país, tú estudias la historia presidente por presidente, y en términos de esa irresponsabilidad financiera es solamente comparable con Buenaventura, que ni siquiera Buenaventura duplicó por 2.3 más o menos la deuda, y aquí se ha triplicado la deuda en 8 años. Ahora, si lo evaluamos en lo que él dejó en infraestructura y lo que deja la tasa de retorno de la deuda, la comparación. ¿Cuál es la tasa de retorno? La comparación entonces ahí no aplica. La tasa de retorno de la deuda, ese corredor Duarte, por el tiempo que usted se ahorra para salir. Buenaventura no dejó una sola hora. Nada. Pero ni Hipólito tampoco, yo estoy de acuerdo. Hipólito también triplicó la deuda. No es cierto. Claro que sí. En el 2003 nosotros hicimos la campaña sobre la base del endeudamiento público de Hipólito. Óyeme, los 1.100 millones de dólares cuando inauguramos República Dominicana en el mercado de capitales, los primeros 1.100 millones, ¿quién fue que lo cogió? Bueno, pero más 3.600 millones. Hipólito, y no hay una obra que nadie me pueda señalar de esos 1.100 millones de dólares. Ni una sola, ni un blog, nada. Lo gastaron todo. Yo no sé qué hicieron con los 1.100 millones de dólares. Aparte de lo que le dieron a Ramoncito para el hoyo del banco. ¿Dónde está la obra de Hipólito con los 1.100 José, pero espérate, no, porque esto es interesante. Pero yo quiero decir lo siguiente, José. Mira, entonces tú justificas, porque Hipólito lo hizo, tú justificas que Leonel lo hizo. No, es que Leonel no está haciendo igual. No lo está haciendo igual. No, ahí está el corredor Duarte. Entonces, de 8.000 millones. De 8.600 millones de dólares, que es la deuda pública, llevarla a 24.000 por el corredor Duarte. Y el metro. Y el metro también. Y el túnel de Vergel. Esa es la visión. Óyeme, yo quiero decirte lo siguiente. Y el analfabetismo, ¿cuánto lo disminuyó? Bueno, pero es otra cosa. Sí. Tenemos que avanzar. Y la mortalidad infantil, ¿cuánto la disminuyó? Y la delincuencia, que la llevó de 13 asesinatos por cada 100.000 habitantes a 27 asesinatos, que son los temas realmente que importan a una población. Sí, pero eso no tiene Óyeme, vete a Costa Rica. En Costa Rica no hay túnel, en Costa Rica no hay corredor, pero en Costa Rica hay calidad de vida de los sectores. Hay calidad de vida humana. Hay excepción. Luis, él lo encontró en 27. Lo dejó el gobierno de Hipólito Mejía y lo bajó a 24. ¿El qué? Sí, por cada 100.000. Pero señores, vamos a intercambiar las estadísticas. Pero tú no te acuerdas lo que pasó aquí con el sargento Saya, por ejemplo. Oye, Berton, ¿cómo se llama el que le daba, el que bajaba la gasolina? Turbí. ¿Tú no te acuerdas del caso de Turbí? Yo lo que me recuerdo de Figueroa Agosto. Aquí mataban gente, era una cosa increíble. Yo lo que me recuerdo de Figueroa Agosto, que mataron a todos. Líder, si tú me dices quién soltó a Figueroa Agosto en el 2002, yo me callo y no digo una palabra más hoy aquí. Si tú me dices quién lo soltó en la DNCD. Yo no sé quién fue. Fue en el 2002.
Yo no sé quién fue. Fue en el 2002. Si tú me dices con quién trabajaba el coronel González, pero el que mataron ahí en la Nacaón del 24 de diciembre, yo me callo. El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.